Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de México Agrario, una vez más me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos encontramos en una ciudad, en un espacio emblemático del centro de nuestro país, como es en el área de Marfil, acá en Guanajuato capital. En esta ocasión nos acompaña un entrañable amigo como es Fermín Salcedo Courtade, con quien he tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias y cumplir algunos proyectos. Por ello, le he pedido nos permita platicar algunas de las tantas experiencias que él tiene en su andar por el sector agrario, en la parte norte del país, donde tuvo una vinculación con tareas de carácter ganadero. Después también acá en el estado de Guanajuato, un proyecto durante mucho tiempo trabajado, como era la posibilidad de crear el servicio del tren interurbano. Porque quiero compartirles que Fermín y yo compartimos el espacio allá en el cuarto piso de Palacio Nacional, cuando estuvimos él como director general, yo como director de área, en la Dirección General de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, espacio, por cierto, en donde se estableció la Procuraduría Agraria después de la reforma del artículo 2792. Recordarás que era cruzar ese umbral de Palacio Nacional y era transportarnos a la historia, porque vaya, aquellos pasillos, patios, esos murales extraordinarios del maestro Diego Rivera, que no dejan otra cosa sino constancia de la importancia y evolución de la historia de este país. Pues Fermín y yo estuvimos ahí en Palacio Nacional, y me gustaría que nos platicaras un poco de esta experiencia que nos tocó vivir ahí en la Dirección de Estudios y Publicaciones. Con mucho gusto, querido Rubén. Primero te quiero decir que quien te conozca sabe que la afirmación que voy a hacer es justísima. Eres un amigo muy generoso y por eso te expresas como te expresas, y yo te lo agradezco. Mira, para mí la experiencia ahí en la Dirección de Estudios Agrarios y Publicaciones es inolvidable. Es de las cosas que si algún día yo hiciera mi biografía, ¿Tendrás que hacerlo? Ocuparía un lugar de gran importancia desde el punto de vista del trabajo. Pero no solamente eso, has dicho una parte emocionante, aparte de que ahí la gente estaba muy calificada, tenía una gran experiencia en materia agraria, todos los compañeros con los que me tocó ahí convivir, contigo también, tenían una gran experiencia, un recorrido muy amplio y producían cosas verdaderamente útiles e importantes. La revista Estudios Agrarios, que la verdad se volvió un documento muy valioso para todos los que querían conocer de esos temas agrarios. En México y después también, cruzaba fronteras. Otro trabajo valiosísimo que se desarrollaba ahí, ese anuario sobre estadísticas, que era de un gran valor. Ahí, por cierto, quiero hacer una remembranza, tristeza, nuestro amigo Manuel Morales Jurado, cómo no, que lo recordamos con cariño. Era una parte central de la elaboración de este documento, que era apreciadísimo por otras instituciones como el Colegio Chapingo, universidades, otros países, que toda la información que se atesoraba en ese documento anual, que se presentaba en un CD, con datos fuertes, con datos duros. Yo creo que era un trabajo de los trascendentes y valiosos. No menos importante, porque
era un estímulo al estudio y a la investigación, el premio anual que por cierto tú estás reviviendo ahora en esta etapa, el premio anual de estudios agrarios. ¿Cómo se llamaba el título completo? Sí, así se llamaba, Premio Nacional de Investigación. Que la verdad la convocatoria siempre tenía una respuesta Muy favorable. abundante y de centros, ya no llegaba ahí gente al azar o No, de instituciones o de gente que tenía una trayectoria ya reconocida, firme, sólida, eran los que participaban en sus propuestas de sus agrarios. Eso y la premiación, que yo creo, en la etapa, estoy muy satisfecho que haya sucedido en algo que estuve ahí, gracias al apoyo de todos ustedes, fueron dos cosas. El que haya sido sede para el otorgamiento del premio y del reconocimiento en el MUNAL, sí, en el Museo Nacional. que una de las joyas de la arquitectura mexicana ahí en el centro, Pictórica, importante en la ahí. plaza de Torzá. Ajá. Y el otro, un evento donde presentaste uno de sus libros, muy importante, en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Sí, ahí en República del Salvador. En República de Salvador y Isabel la Católica, ¿no? Sí, Es una lugar que, bueno, el que hayamos podido llevar a esos escenarios eventos como esos, presentación de tu libro, el otorgamiento al premio de cada año, la verdad que me parece que fue una labor importante, muy grata, y que ahí se puso a prueba lo que decía yo al principio, la capacidad, el conocimiento, el aprecio que cada uno de ustedes le tenía a su trabajo, porque pues, ahí el único que desentonaba en cuanto a esos conocimientos era yo, pero conté con una colaboración riquísima, generosa, abundante y muy profesional. Comentaste algo que yo creo que vale la pena resaltar. Qué emocionante fue haber trabajado en ese recinto, extraordinario. entre esas paredes, en esos patios. Y déjame comentarles algo a nuestros amigos que creo que es importante que lo sepan. Tú y yo iniciamos entre varios proyectos de investigación y de difusión. Recuerdo que el procurador en aquel momento nos dijo, me gustaría, allá en la década de los 40 del siglo XX, el maestro Manuel Favila, otrora jefe del Registro Agrario Nacional, porque valga decir, el Registro Agrario Nacional no es producto de la reforma del artículo 27 constitucional. El Registro Agrario Nacional data desde 1928, ya lo hemos platicado, amigos de México Agrario, en algún otro momento, pero decía el procurador en turno, seguramente lo recuerdas, y nos tocó impulsar esto. Me gustaría, decía el procurador, me gustaría el que pudiéramos hacer una reimpresión del libro 5 siglos de legislación agraria, que era en un solo tomo. Esto el Banco de Crédito Rural en su momento le había publicado al maestro Manuel Favila, mexiquense. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de buscar primero al cronista de Amanalco de Becerra, lugar de nacimiento del maestro Favila, y un profesor con quien establecimos una buena relación de amistad, el profesor Raimundo, y él nos llevó a conocer a Beatriz Favila, nieta del maestro Manuel Favila, y entonces ahí empezó la gran aventura, donde en algún restaurante de la Ciudad de México, allí en Insurgente Sur, recuerdo que un día platicábamos con Beatriz Favila Sagnoli, maestra de la UNAM, y con Raimundo, el profesor Raimundo Salinas, y entonces le dijimos, maestra, tenemos el interés del señor procurador y también de nosotros de poder realizar una reimpresión a la obra de su abuelo, de 5 siglos de legislación agraria, y ella dijo, cuenten con ello. Entonces, bueno, pues empezamos esta bonita aventura. Y ella, recuerdo que decía, pero yo quisiera que me regalaran 50 ejemplares. Le dije, no hombre, si usted quiere más, díganos, y vaya, como si en
mis manos estuviera decidir, pero lo que necesitábamos era impulsar la edición de la reimpresión de 5 siglos de legislación agraria, que data por allá en su contenido desde la bula alejandrina, allá y después años subsiguientes, por supuesto. Sin embargo, algo que es interesante, queridos amigos, y estoy seguro que mi amigo Fermín lo recuerda muy bien, es que nos decía la maestra Beatriz Favila, ¿saben qué? Es que allí en la oficina que ocupaba mi abuelo hay muchas cajas con papeles. Y entonces, oiga maestra, ¿y por qué no busca usted a ver qué tienen esas cajas? Compañeros y amigos, para no hacer más largo el comentario, quiero decirles que se estableció una estrategia, y saben ustedes cuál fue el resultado. Una estrategia para poder capturar todos aquellos documentos que tenía el maestro Favila y que ya no alcanzó a que tuvieran nacimiento al mundo de la intelectualidad. Que de ahí surgieron el volumen 2 y el volumen 3 de la obra del maestro Favila. 5 siglos de legislación agraria. Extraordinario, rico, es un referente obligado dentro del sector agrario. Pues ese proyecto lo iniciamos tú y yo allá en... Muy relevante y la verdad que un gran logro que encabezaste tú, fuiste líder de ese proyecto y nada más para ponerle un poco de anécdota, tuvimos oportunidad en esos tiempos, en el Ban Rural estaba como asesor de... cómo no. Yo creo que vale la pena. Don Augusto Gómez Villanueva. Esa remembranza claro. A un gigante del agrarismo en México. Sí. Y que todavía anda dando guerra por ahí el hombre. Todavía acaba de ser ¿Es diputado federal? Sigue, digo, sí, en este momento es diputado federal. Pero qué personalidad, ¿eh? Esos desayunos ahí en la rural. Cada mes íbamos, ¿recordarás? Sí, y que nos hablaba de... Ban Rural, Financiera Rural, ya en ese momento. Así es, con sí, era el... Con José Antonio Mit Curibreña. Era el director. Pero déjame compartirles a nuestros amigos una anécdota bonito y que inclusive lo comentamos en alguna de las primeras sesiones de trabajo que tuvimos con don Augusto Gómez Villanueva. Don Augusto Gómez Villanueva, después de ser líder de una organización campesina importante en este país, en la década de los 70s, llega a ser jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que se había transformado en 1958, después de toda una evolución que tuvo, desde la creación de la Comisión Nacional Agraria, hasta llegar en el 58, si la memoria no me falla, como el DAC, como el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Pero después hay la transformación durante su gestión, no solamente de la expedición de un marco normativo distinto a los 3 códigos agrarios que había habido, como fue el de 34, 40 y 42. En abril de 1971, recordarás, se expide la Ley Federal de Reforma Agraria y en 1974, por decreto del señor Presidente de la República, se crean 2 secretarías de Estado, como fue la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Pesca, dejando de lado al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y al Departamento de Pesca. Dicho sea de paso también, en esta época se crean 2 nuevos estados, como es el estado de Quintana Roo, que deja de ser territorio, y Baja California Sur. ¿Y a qué personajes habrás tú entrevistado? Viene una etapa que convulsionó la vida política de Guanajuato. Después de la primera gran convulsión fue cuando el gobierno de Salinas le concede, porque fue una cesión, por eso se llamó concertación, aunque duela a muchos oír la palabra, le cede el poder a Medina, sacrifica a Ramón Aguirre, porque estaba en sus partes más importantes en la culminación del Tratado de Libre Comercio. Y un aspecto importante que se ventilaba mucho en los medios políticos norteamericanos era la cuestión política, la falta de democracia en México, que algunos legisladores muy radicales, como los hay ahora, por cierto, o no, menos, creo que ahora se radicalizaron la política,
le exigían al gobierno mexicano respeto a las elecciones, y la oportunidad que se le presenta así con bandeja de plata a Salinas fue el conflicto postelectoral, donde reclamaba Fox el triunfo con apoyo, y ahí voy después a precisamente la gente. Fue un manjar entrevistar, de todos que yo entrevisté, bueno, entrevistándome yo, fue los más satisfactorios. Ahí se decide que haya un interinato. Esa fue, digamos, toda una revolución, porque pues, el priismo, después del poderío y que no había tenido competencia en décadas, llega a su fin con Rafael Corrales Ayala e inicia estas ya ahora casi 30 años de dominio panista. Bueno, después de eso viene la lucha por la gobernatura, una segunda búsqueda de la gobernatura de Vox, que ahora llevaba, en la primera llevó de competencia a Porfirio Muñoz Ledo, que aduciendo su derecho de sangre por una población cerca de Celaya. En Apaseo, Sí, en Apaseo el Alto. Se adjudicaba ¿cómo se dice en latín el derecho de sangre? Jus sanguini. Por cierto, ahora que recuerdas al maestro y gran mexicano Porfirio Muñoz Ledo, solo él y el maestro Manuel Muñoz Jota han sido campeones internacionales de oratoria. Así es, desde muy joven, Muñoz Ledo como tú. Un gran tribuno. Yo creo que ahí podemos encontrar similitudes interesantes. Creo que tú debutaste en Aguascalientes, ¿no? Sí, en el Teatro Morelos de Aguascalientes. Bueno, tienen un recorrido en esa parte de la oratoria muy similar, muy jóvenes y con una gran trayectoria y de gran calidad. Bueno, la cuestión es que viene el segundo intento de Fox para buscar la gobernatura, donde se encuentra como contrincante por parte del PRI a Ignacio Vázquez Torres, todo un personaje que en el Distrito Federal se conoció ampliamente porque fue el delegado de la Cuauhtémoc, y la verdad con una trayectoria que ponía los pelos chinitos, muy controvertido, con una mala fama ganada a pulso. Entonces era un terror. Y en esa época yo escribía artículos muy críticos hacia Vázquez Torres que lo incomodaban. Porfirio Muñoz Ledo políticamente siempre estaba al borde de la red para hablar haciendo un parangón con el tenis, para contestar las pelotas ahí en la red. Y eso lo distinguió hasta ya en una edad avanzada, en su última actuación como diputado federal. Pues ahí seguimos viendo ese Muñoz Ledo, porque vital, inteligente, cáustico, profundo. Yo creo que cuando se haga una historia de México contemporáneo, él deberá ocupar un lugar importante. Sin duda. Como un político notable. Bueno, resulta que platicando yo un día con mi amigo con el que hacíamos el programa, Guillermo Rivera, fíjate que me llegaron estas amenazas y tal. Bueno, hoy, por cierto, vamos a entrevistar hoy a Porfirio, y ya nos íbamos a ver en un hotel aquí, el Hotel San Diego. Ahí vamos a grabar la entrevista, y llega, como se manejaba este hombre, era simpaticísimo. Por ejemplo, cuando iba a ver un mitin en una plaza pública, él llegaba antes y se metía a la iglesia o a la parroquia, y pues repartía estampitas del Papa, y un día en esa entrevista le preguntó, ¿y por qué entra a la iglesia? No, pues entra a descansar, no entra a orar ni nada, ¿no? Entonces, son lugares frescos, lugares donde hay mucha calma. Ahí, no, pero también era muy astuto, él sabía que el impacto en México con sus tradiciones católicas, pues eso le daba un bono extra, ¿no? Adicional. El que lo vieran salir de una iglesia. Empieza la entrevista y Memo, sin que yo se lo haya pedido, y para sorpresa mía, le dice: oiga, Porfirio, fíjese que estamos preocupados porque hoy nos enteramos que Fermín ha recibido amenazas. Ya las especifica, ¿no? Con
con todo detalle. Y entonces dice Perfil, escuchó todo con calma, dice, está en el micrófono y dice, mira, Nacho, quiero hacerte una advertencia. A mi amigo Fermín no le ha pasado nada, ni le va a pasar, Nacho. Tú eres responsable a partir de este momento de la integridad física de mi amigo. Qué interesante. Fíjate que yo quisiera, si tú me lo permites, que nos quedáramos con esta parte como concluyente de esta primera charla, entrevista, que tú y yo lo hemos dicho otras veces, que hemos tomado café, desayunado en más de una ocasión. El tiempo no nos es suficiente, queridos amigos, para agotar la agenda. Necesitamos hacer un largometraje. Para agotar la agenda que tuviéramos la oportunidad de comentar, desahogar. Y como pueden ver todos ustedes, tiene cada dato, no anécdota solamente, cada dato interesante de esta parte de la historia, del periodismo y de su paso por las instituciones del sector público. Desde luego, este paso también por el Registro Agrario Nacional, por la Procuraduría Agraria de mi querido amigo, que yo espero que muy pronto tengamos la oportunidad, Fermín, de poder continuar con una charla como estas tan interesantes y que podamos compartir, sigamos compartiendo con nuestros amigos de México Agrario estas experiencias, así como esta. Seguiremos haciendo, queridos amigos, caminamientos, entrevistas con otros hombres que han formado parte de la historia, no solo de Guanajuato, no de Jalisco, sino de nuestro país todo. Queridos amigos de México Agrario, como en ocasiones anteriores, además de agradecer a mi amigo la generosidad de esta entrevista, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.